Muy amable. Teniendo aquí al fiscal y al procurador y escuchando un tanto pues, la retórica de sus intervenciones, no puedo pasar la oportunidad para hablar de dos temas. En general, las figuras de Contralorías, de Fiscalía, de Procuraduría, del Congreso de la República, de la prensa y de la sociedad son las únicas que hoy pueden controlar el gobierno. Teniendo el gobierno, lo acabamos de escuchar, facultades excepcionales que le permiten legislar, es decir, dejar sin oficio el Congreso de la República y estrechar el poder a una sola persona. No por algo en el mundo casi todos los gobernantes han subido su imagen, porque las sociedades ante el miedo del virus tratan como una salida de defensa de confiar en sus gobiernos y subordinarse a ellos, perdiéndose mucho el espíritu de la democracia en medio del virus. El tema de la cárcel. No se puede tener al fiscal general ante el Congreso de la República, ante el Senado, sin hablar de lo que está sucediendo en la cárcel. Este virus en Colombia comenzó con una masacre. La masacre de la cárcel Modelo. 24 muertos en manos del Estado. No fue en manos de los paramilitares, ni de los grupos narcotraficantes, ni de la guerrilla. Tenemos una masacre en manos del Estado con autorías de funcionarios públicos. ¿Dónde está la investigación de ese tema? Que debió tener una información rápida y cabal de la Fiscalía, ya que no lo ha tenido en la mayoría de los casos de muerte de dirigentes sociales o de Odebrecht o del robo de las elecciones a partir del fraude electoral en el Caribe colombiano y otras regiones del país. No hay una sola información cuando han muerto 24 ciudadanos de Colombia, seres humanos, cualquiera que haya sido su delito o su estado jurídico, en manos del Estado. Y inició esa masacre, con esa masacre, una política hacia la cárcel que es hoy prácticamente una especie de conversión de la justicia en un aparato de venganza de la sociedad o del Estado. No solamente la masacre. Dijo la Comisión Primera en un momento muy oportuno ante la ministra de Justicia que era necesario, era necesarísimo una especie de excarcelación bajo la figura, se dijo allí, de la prisión domiciliaria, dado el virus y lo que podría ocasionar el virus en las congregaciones altamente agregadas de la cárcel. No pasó nada. Un decreto que solo ha sacado 200 personas de más de 150,000. Hemos condenado a la población carcelaria. El Estado lo ha hecho a una especie de pena de muerte para los más viejos. La ha condenado a la enfermedad, como nos lo demuestra fehacientemente la cárcel de Villavicencio. Una vez aparecido el virus en la cárcel de Villavicencio, lo que hicieron fue trasladar presos a otras cárceles. ¿Qué está haciendo el Estado frente a la cárcel en medio de la pandemia? ¿Qué está haciendo el fiscal que en la hechura del decreto de la que era responsabilidad suya, lo que hizo fue un aparato de confusiones, de filtros que impidieran salir de la cárcel a los presos y por tanto condenarlos al virus y a la muerte muchos? Ese es un tema que el Senado tiene que debatir en esta sesión. Nosotros, la Comisión Primera expidió una proposición que le pide al gobierno nacional la prisión domiciliaria para la inmensa mayoría de los presos de Colombia, para salvarlos de la muerte de una enfermedad grave y para salvar la sociedad, porque se enferma el preso, se enferma el guardián, y ya lo vimos en Villavicencio, la esposa del guardián, que era enfermera, jovencísima, muere. Y así en todas las regiones de Colombia. Esa es la política carcelaria de la actual Fiscalía. Segundo tema, señor presidente, y estando aquí el procurador presente, claro que la Procuraduría debería traernos una radiografía concreta de qué está pasando con los recursos que no llegan a la red hospitalaria, con el procedimiento de compra con intermediarios colombianos de respiradores que son tan esenciales que no ha llegado uno solo al país.
o con lo que está sucediendo con las grandes finanzas del país alrededor de una estrategia que ha terminado es subsidiando a los bancos y a los grupos más poderosos de Colombia en lugar de llevarle la comida y el dinero a la gente que está en la cuarentena, la más necesitada, o toda la sociedad colombiana, como se propone con la renta mínima vital, de la que hablaré en otro debate. Pero me gustaría que ese informe, que aún no se ha suministrado, tuviera por lo menos un tema particular. Y es una solicitud personal como senador de la República, dado la investigación que hemos venido llevando en estos días y que no puedo presentar como un debate propiamente formal por nuestra incapacidad personal para estar allí en esas sesiones que no son presenciales. La privatización de la salud. ¿Cómo en medio de la pandemia aún hay procesos de privatización de bienes comunes y públicos? Y me refiero estrictamente al caso del Hospital San Juan de Dios, que desde el 98 venimos luchando por su apertura. Como alcalde de la ciudad de Bogotá lo compré al departamento de Cundinamarca, solventando cualquier cantidad de trabas que me pusieron para que lo pudiera hacer, con unas inversiones que hicimos por cuantía de cerca de 28.000 millones de pesos para que una parte del edificio central que no necesita de reforzamiento estructural pudiera tener una central de urgencias con 40 unidades de cuidados intensivos y salas de cirugías que hoy son absolutamente necesarias en medio de la pandemia. Y lo que hoy tenemos es que, observando la historia reciente, ese hospital va a ser demolido en su edificio central y privatizado a través de una empresa corrupta en España, acusado de pago de comisiones a grupos políticos en la ciudad de Madrid, la firma Copasa. Resulta que la ley que expidió el Congreso de la República hace mucho tiempo, resulta que varias de esas leyes protegen el Hospital San Juan de Dios como un patrimonio histórico, como símbolo de la salud en Colombia. Sucede que en numerosas sentencias del Consejo de Estado, Corte Constitucional y la última del 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenan reabrirlo, restaurarlo, ponerlo por fuera de la ley 100, dice la última sentencia, al servicio de los pobres como un hospital universitario. Que el plan de manejo especial del PEM que se hizo para el San Juan de Dios, firmada por la ministra de Cultura, dice que el edificio central que se empieza a demoler debe tener una protección patrimonial en el título de conservación contextual. Que leído qué significa la conservación contextual, resulta que es darle primeros auxilios, restaurar y apenas demoler cosas parciales que ya no se puedan mantener, no la demolición total. Y hoy lo que tenemos al frente es un contrato firmado por $500 millones de pesos para demoler el Hospital San Juan de Dios, desaparecerlo y pasarlo a la empresa privada Copasa para que lo opere. $500 millones de pesos, cuando se podía hacer, restaurar e implementar tecnológicamente con mucho menos dinero. Le pido al procurador general que haga un cuerpo allí investigativo de lo que ha pasado con esta joya de la salud de América, porque es el primer hospital de América creado por cédula real. ¿Qué ha pasado con las leyes y las sentencias judiciales? ¿Por qué hoy estamos ante la eventualidad, firmado el contrato el 15 de febrero, de su demolición y desaparición en contravía de la ley y en contravía de las sentencias judiciales? ¿Cómo es que en medio de una pandemia lo que presenta Colombia en sus ejecuciones contra el virus es demoler el hospital más antiguo de América, el símbolo de la salud pública de Colombia, y volverlo un hospital privatizado, cuando las consecuencias de la pandemia lo que indican es que de la salud ahora ya no hay que hacer un negocio, una mercancía, sino que hay que hacer de la salud un derecho universal, un bien común de la humanidad entera. Le pido al señor procurador, por favor, ya lo había hecho a través de redes, no hay otra manera, ahora en esta sesión oficial del Senado de la República y en mi cargo como senador de la República y como dirigente de la Colombia Humana,
inicie la investigación inmediata de lo que está aconteciendo, no solamente con el Hospital San Juan de Dios, sino con el Hospital de Bosa. Tiene un minuto para que termine, senador Gustavo Petro, un minuto. Y con otros hospitales que se piensa o está en proceso de privatización. Procurador, usted tiene que ser el defensor como representante de la nación, dice la Constitución, de la defensa de un bien común, de un bien público, la salud. Y por tanto le pido que inicie esa investigación, que la culmine en la brevedad del tiempo sobre por qué la ley de la República hecha por este Congreso y las sentencias judiciales hechas por la justicia se han desacatado, se han roto para hacer un negocio de $500 millones de pesos para una empresa corrupta, que es la que se va a quedar con la salud en la ciudad de Bogotá. Gracias, muy amables.